concluir porque creo que hay mucho más que investigar, que estudiar sobre esto. Es la quinta parte de Trabajadores del Nuevo Pacto. Una vez más, hermano Ronald, gracias por tu trabajo, y por los hermanos de Miria. Están contentos los hermanos. Ha habido una conexión ahora allá, esto es en Redwood, por San José, el norte de California, bien ya, casi San Francisco prácticamente. Y casualmente la iglesia de ellos se llama Camino de Gracia también. Y estaremos allá en abril con un amado amigo. Pero ya estamos conectados con eso, así que vale la pena. Y ya empecé a colocar en algunos, y lo vas a ir viendo, que la intención, parte del propósito, es que la gente investigue más de lo que está estudiando o escuchando, y que puedan profundizar para compartirnos y compartir con otros. Vamos a ir al libro de Gálatas esta mañana. Busque el Gálatas capítulo 1. Vamos a leer verso 1, el 11, el 12, el 24, solo como manera de introducción. Gálatas, dice el verso 1: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lea conmigo el 11, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según el hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Verso 24, por favor. Y glorificaban a Dios en mí, dice Pablo. Hemos estado acostumbrados a decir démosle gloria a Dios, pero esta es una expresión bien particular, profunda, de humildad, pero de una expresión tan profunda de la comunión que Pablo tuvo con Dios. Vamos esta mañana porque el Espíritu nos ministre, nos imparte la palabra. Esas palabras, dígale: Espíritu Santo, imparte, escribe la palabra en mi corazón, en el Espíritu vivificado, al que le diste vida, el que puede entender la mente de Cristo, el Espíritu que puede usar la naturaleza divina para ser gobernados por Dios y no ser gobernados de la angustia, la aflicción, de la enfermedad, de nada. Padre, impártenos la palabra esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Hoy vamos a cerrar la serie, como les digo, resaltando una característica fundamental en los trabajadores del nuevo pacto, en los colaboradores del nuevo pacto, que en palabras del apóstol Pablo, esta característica que los trabajadores del nuevo pacto, que los colaboradores del nuevo pacto vamos adquiriendo poco a poco, es la revelación del evangelio que se recibe por gracia de Dios. Esta bendición de revelación es fundamental, determinante, y distingue a los colaboradores que alcanzan ese nivel. Y debe ser parte de nuestra oración diaria, rogarle a Dios, Espíritu Santo, que nos dé revelación del evangelio, que va más allá de la lectura de la Biblia. Brevemente podríamos decir, al observar la descripción del apóstol Pablo en todas sus cartas y en el libro de los Hechos, que la revelación del evangelio transformó su vida. Ahora, ¿por qué el evangelio tiene que ser revelado?
Porque Pablo, en lo que hemos leído, está diciendo que esto es divino, que esto es celestial, que esto es Cristo mismo. Y que el Evangelio es la verdad de Dios. También de los 14 nombres que el Evangelio recibe, uno de ellos es el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué las personas pueden entender el Evangelio y por qué otros no entienden el Evangelio? Porque es por revelación. ¿Qué quiere decir revelación? ¿Qué debe de entender usted y yo cuando decimos revelación? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? La revelación es el entendimiento, es poder ver. La palabra más fácil de recordar para algunos de ustedes que son mayores de 35 años, Dios bendiga a los de 35 que están acá y los de menos, pero los demás para allácito ya sabemos bastante de esto. Los rollos de las cámaras fotográficas, cuando éramos jóvenes nosotros, se revelaban. ¿Y qué significa eso? Kevin, Jackie, Jason, ¿qué significa que revelábamos el rollo? No es que íbamos, Jason, y we talk about what's going on in our life. Cuéntame tu rollo, eso no era. ¿Sí? No es que venía Gracia y me contaba el rollo, ya les he contado el chiste, que se lo repito para que se alegren, ¿verdad? Entra un hombre ahí, y está la muchacha que atiende, y el hombre empieza a contarle todos sus problemas. Y después de unos minutos la muchacha le dice, oiga, ¿y por qué me está contando a mí todo esto? Y el hombre le dice, es que dice, por $5 revele su rollo. Entendió mal el hombre, ¿no? Entonces fíjense que eso es, uno llevaba el rollo y revelaban el rollo. ¿Y qué le daban a uno? Las fotos. Usted podía ver las fotos en el rollo, sí, oscuras, pero cuando las revelaban, las miraba con toda claridad. Eso es revelación del Evangelio, que usted entiende, que usted ve, que usted puede entender y ver, comprender, conocer lo que la Biblia dice. Eso es revelación. A eso nos referimos, que los colaboradores, vamos a decirlo con entusiasmo, diga, vamos adquiriendo revelación. Dígalo, revelación, entendimiento, conocimiento, claridad de lo que Dios ha dicho y dice. Eso es tener revelación. El Evangelio, la vida eterna, es conocer a Dios. Ese conocimiento es, una vez más, ver claro cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo obra Dios. Entonces, es tan importante que nosotros, que entendemos que por la gracia de Dios somos todos llamados a ser colaboradores de Dios, le roguemos a Dios esto: revelación, entendimiento, conocimiento, luz, comprensión. La revelación de Cristo no se puede resumir en el Logan cristianos. Es un asunto mucho más profundo, es un asunto de manifestación de la vida de Cristo. La revelación hace cosas tan radicales en nuestra vida que veremos algunas esta mañana. Pero nos permite la revelación, y esto es importantísimo de entre todo lo que hemos estado enseñando estos meses. Gracias, Irma. La revelación, el conocimiento, el entendimiento, ver claro, la luz, nos permite entender el diseño de Dios para la iglesia. Cómo Dios ha diseñado la iglesia. Y por favor, hermanos, queridos, hermanas, tomémoslo con madurez y examinemos lo siguiente en las Escrituras. Cuando estamos hablando del diseño de Dios, el Evangelio nos muestra
el diseño que viene de Dios, en el cual Pablo dice, no hay participación humana en el diseño, en la ejecución, en el trabajo que hay que hacer. Sí, Dios nos llama y por eso nos llama a ser colaboradores. Pero cómo Dios diseñó esto, no le preguntó a nadie. Fue Dios quien lo diseñó. Y el evangelio es el diseño de Dios, donde uno puede entender cómo es la iglesia, qué es la iglesia. Por eso, toda estrategia que los cristianos usamos, que no es parte del diseño, no tiene la gloria real de Dios. Por el contrario, puede exaltar la capacidad del hombre por medio de misiones, de evangelismo, de predicación, de alabanza, de asistencia social, de lo que quisiéramos usar. Todo lo anterior no es malo, solo que hay que diferenciar qué pertenece al diseño del evangelio en cuanto a la iglesia, en cuanto a la congregación de los santos. Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es de acuerdo o no es según ningún hombre, verso 11, para repetirlo una vez más, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y Pablo está diciendo esto a Gálatas, porque lo falso y los falsos se metieron a la iglesia desde el principio del inicio de la iglesia. Siempre han habido cosas falsas y siempre han habido falsos en la iglesia. Y Pablo estaba bien entendido de eso. Y por eso le está diciéndole a esta congregación, hermanos, el diseño del evangelio que yo les predico no tiene ninguna participación de la mente humana. Esta es idea de Dios, este es asunto de Dios, esta es una forma que Dios mandó al mundo para salvarle y para levantar un reino de reyes y sacerdotes que gobiernen con mi Hijo amado. La revelación del evangelio tiene que ver, ampliando un poquito esto, con el entendimiento renovado que derriba de mi mente formas de pensar que ya no funcionan o que nunca funcionaron. Y especialmente esas formas de pensar que bloquearon a través de toda la historia de la iglesia hasta el día de ahora el crecimiento y la madurez en los creyentes. La revelación es luz que permite ver lo que antes no podía ver aun cuando leía la Biblia. La revelación es la luz que brilla sobre cualquier clase de tinieblas. En palabras de Juan, del Evangelio de Juan, Juan usa mucho esta manera de decir que la luz resplandece sobre las tinieblas, que la luz vino a iluminar al mundo. También dice Juan que la luz fue amada por pocos porque la mayoría prefirieron estar en oscuridad. Estamos enfocados esta mañana en compartir y pedir al Espíritu Santo que nos imparta revelación del Evangelio, entendimiento, conocimiento, claridad. La revelación, el propósito principal de la revelación no es que yo conozca más de Biblia. El propósito esencial de la revelación que Dios quiere darnos a todos es para conocer a su Hijo. Porque en eso consiste la vida eterna, en conocer al Hijo, conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo. Y por eso, una vez más, el Evangelio es impartido por revelación en el Espíritu de los creyentes para transformarnos y manifestar la vida de Cristo. Repitiendo el verso 16, léalo conmigo. Pablo dice, vamos a leer el 15, dice, Gálatas capítulo 1. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? No de cuando levantó la mano en una reunión, no. Desde el vientre de mi madre, Dios me apartó para esto. Qué bueno que hay una creyente aquí, los demás, bienvenidos hermanos. Ojalá Dios los salve esta mañana.
También desata lengua de los mudos el Señor, quiero que sepan. Bueno, volviendo al tema, Pablo dice, y me llamó por su gracia. 16. Revelar, dar a conocer a su Hijo en mí. Esto es clave. O sea que la gente debe de conocer a Cristo a través de mí, a través de usted. Eso es el propósito de la revelación. No que la gente sepa que yo sé mucho de Dios. Saber tanto no es la clave. Manifestar a Cristo es la clave. Y una cosa central que hemos estado enseñando, que nuestras decisiones manifiestan si conocemos a Dios o no conocemos a Dios. Decisiones, por supuesto, importantes, ¿verdad? No qué camisa me pongo hoy, qué vestido, eso no es importante. Decisiones que son importantes. ¿A qué dedico mi vida? ¿Para qué vivo en esta tierra? ¿Qué hago con los recursos? No solo económicos, de que pensar solo en eso. ¿Qué hago con los recursos que Dios me ha dado? Con las habilidades, con los talentos, con los dones que Dios me ha dado. ¿Qué hago con mis hijos y con mis hijas? ¿Qué hago? Decisiones importantes. Revelar al Hijo, mostrar, manifestar su vida, su mente, su carácter. Y Pablo en lo que hemos leído va a decir, bueno, vamos a leerlo para que usted me haga ojos de creyente o me mire como creyente. Pablo va a decir, verso 6, vamos a leer en adelante. Estoy maravillado, asustado, asombrado, estoy pasmado de ver que ustedes se alejaron tan pronto de Dios, que por la gracia de Cristo los salvó. Y ahora ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Estuve ayer con un amigo y me decía, mira, es impresionante. Allí donde yo vivo, Huescovina, hay una iglesia que tiene el primer servicio a las 8 de la mañana y el último lo terminan a las 2. Hacen 5 servicios. Caben aproximadamente carros 500, o sea, estamos hablando como de 2.500 personas. Y las 5 reuniones está todito repleto. Yo fui porque me llamó la atención, está cerca de la casa y yo fui. 20 minutos estuve ahí y yo dije, este no es el evangelio. Hay carteles, no importa en lo que crees, no importa qué sexo quieres tener, eres bienvenido. No importa si eres lo que eres, todo el mundo puede hacer lo que quiere ahí. Pero 5 reuniones de 2.500 personas cada reunión, repleto. No se asuste, no se asombre. Desde el principio, mire cuándo se escribió esto. Sí, miles, cientos de años atrás. Y ya había corrupción en las congregaciones. Ya había un falso evangelio, ya había gente falsa. Pero la revelación del evangelio en nosotros es para que Cristo sea conocido, sea manifestado. Y por cuanto el evangelio es divino, Satanás y el hombre siempre se han unido, como Pablo va a decir. Leamos el verso 7. El 6 dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos, gracias a Dios que son algunos, que no son muchos quizás, que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, Pablo y Timoteo, que están escribiendo esta carta, los que hayan sido, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice. Mire, hay doctrinas y costumbres en la iglesia evangélica cristiana. Yo esto lo escuché con estos oídos grandes que tengo. Yo oí decir a un hombre, es que un ángel de Dios me dijo que teníamos que usar este atuendo. Y Pablo dice, si un ángel te dice algo, no tienes por qué hacerle caso. Interesante, ¿no? Y Pablo va a decir, si escuchas a alguien que está diciendo otro evangelio, ese ya tiene por decreto de Dios una maldición sobre su vida. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y mire, Pablo va a decir, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, que eso hace mucho. Evangelio falso hace eso, quedar bien con las personas. Que no te diga que tienes que arrepentirte, que no te diga que los fornicarios, los adúlteros tienen problemas profundos, que no te diga que los tacaños no se comen una banana por no tirar la cáscara, que no te diga que ser gritón, pleitista, mal hablado no es de cristiano. El evangelio que quiere agradar a la gente, viva como quiera, mire, no importa, venga, sí, hombre, Dios lo ama. Eso no es cierto. La revelación del evangelio es para expresar a Cristo, su amor, su santidad, su rectitud. Un hombre correcto como lo fue él en todo el tiempo. Hacer el bien. Entonces, no se trata de agradar a los hombres. Y Pablo dice, si yo hago eso, agradar a los hombres, yo no soy siervo de Dios. Tampoco se trata de caerle mal a la gente, ¿no? Acabo de leer algo que me gustó muchísimo. ¿Cuántos se recuerdan el versículo de piedras vivas? Que somos piedras vivas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Algunos lo recuerdan? A ver, levante la mano los que recuerden. Somos piedras vivas. Ahora este hombre está diciendo, bueno, somos piedras vivas, amén, gloria a Dios. Pero seamos piedras de paz. No seamos piedras de tropiezo. Y usted sabe que esto figurativamente es interesante. Somos piedras vivas, ¿verdad? Porque las piedras y los ladrillos muertos no se mueven. Si con aquí el arquitecto mañana dijera, vamos a levantar una pared aquí, dejamos ahí 500 ladrillos, no se van a mover. Ahí los encontramos mañana, ¿cierto? Pero como nosotros somos piedras vivas, tenemos la capacidad de responder a Dios, positivamente o negativamente. En ese contexto este hombre está enseñando que somos piedras vivas, pero tenemos que ser gente de paz, porque el evangelio es un evangelio de paz. Es bien interesante, hermanos, que la revelación saca a la luz lo falso y los falsos, que desde el principio han estado en la iglesia. Una cuestión que caracteriza lo falso y a los falsos es que se enseña doctrinas que esclavizan, que limitan, que manipulan. Todavía hay denominaciones que no pueden llamar ministro de Dios a una mujer, a un hombre, si no hablan lenguas. Todavía hay denominaciones que no permiten
expresar los dones del Espíritu Santo, porque eso fue para el pasado. Todavía hay denominaciones hoy en día, y cada vez se unen más, que no importa el género sexual que tú quieras tener, te ordenamos como pastor. Falso y falsos salen a la luz a través de la Escritura. Todavía hay apóstoles que no dan cobertura si uno no paga una cuota y no tenemos 200 miembros. Yo viví esa experiencia. Hay apóstoles que eran pobres y hoy son millonarios. Eso es falso. Lo falso siempre se ha manifestado en doctrinas que no corresponden a lo que estamos enseñando constantemente, al diseño de Dios de la iglesia. Así como el objetivo de la revelación del Evangelio es que Cristo se manifieste de usted y en mí, y que Cristo sea conocido a través de usted y a través de mí. El objetivo de lo falso, manifestado en doctrinas, es bloquear el discernimiento y la manifestación de Cristo en las congregaciones. Una de las cosas que se ha perdido muchísimo por causa del evangelio falso es la comunión, la coinonía entre los santos. El apóstol Pablo edificó mayormente las iglesias que plantó en casas. Los avivamientos masivos que dieron lugar a iglesias mega no corresponden al diseño de Dios. Por lo que estoy diciendo, se pierde la comunión. Usted llega y nadie sabe lo que usted está pasando, está viviendo, lo que usted piensa, lo que usted, nada. Usted es uno más entre miles. El evangelio nació en casas. Solo la iglesia de Jerusalén, tú que has estudiado y usted también sabe, solo la iglesia de Jerusalén pasó de más de 100 miembros. Por eso el evangelio contagioso de los tesalonicenses era conocido en todo Asia. Y una de las cosas que los distinguía era el amor, la intercesión, la comunión los unos con los otros. Los miembros del cuerpo de Cristo existimos para tener comunión. No puede haber expresión del cuerpo de Cristo si no hay comunión. Perdóneme, no es mi intención ofender, pero eso era la religión clásica. Uno iba a oír un hombre de vestido negro y no conocía a nadie. Porque lo importante era escuchar a alguien, no escuchar a Dios y no tener comunión con los santos. El evangelio que anhelamos vivir es comunión con los santos. El evangelio falso es ve, oye y no te metas con nadie para que no tengas problemas. Eso es falso, hermano. Somos miembros del cuerpo de Cristo. La escritura dice que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Pero el evangelio falso metió la importancia del crecimiento numérico, aunque nadie sepa qué está pasando en la vida de la gente. Podemos estar en un edificio bonito donde todo está bien, pero no hay comunión entre los santos. La iglesia, en el diseño que este hombre recibió, es la extensión del gobierno soberano de Jesucristo en la congregación, en la sociedad. Y el asunto es que se edifica la iglesia para que Cristo se exprese. Y voy a repetirle, y una de las maneras que usted y yo
expresamos la madurez, el crecimiento, expresamos la mente de Cristo, expresamos la naturaleza divina que Dios nos ha dado, son las decisiones. Decisiones importantes reflejan la mente de Cristo cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios en las decisiones que tomamos. Esa es la clase de colaboradores que Dios está levantando, que obedece al diseño de Dios. Me bendice, me impresiona muy positivamente que con toda humildad en el verso 24 Pablo dice, Gálatas 1:24, y voy a leer 23 para conectarnos correctamente. Solamente está hablando de que las personas oían decir, hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo atacaba. Y él dice, y glorificaban a Dios en mí. Mire, el diseño de Dios para los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es que la gente pueda glorificar a Dios a través de usted. Que la gente pueda testificar que conocen a una persona que manifiesta a Dios. Eso es el diseño de la iglesia. Pero eso es posible solamente cuando hay una edificación continua que nos lleva a madurar, que nos lleva a crecer, que nos ayuda a cambiar nuestras maneras vanas de pensar, de tomar decisiones por emociones, por oportunidades, por conveniencia. Y nos alineamos a la voluntad de Dios. Cuando yo dije, parte del Señor, que este hombre edificó la iglesia, ciertamente en las sinagogas, en el templo, pero mayormente en las casas, siempre ha sido y será la base para las reuniones en los hogares. Pero hay que renovarse, ya no funciona el culto familiar que algunos aprendimos hace 40 años. Porque aquello se vuelve aburrido. A veces solo se ocupaba la reunión para regañar a los hijos. Y la escritura en Hechos dice que se reunían todos los días. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Todos los días. Ahora, en este mundo moderno, la reacción nuestra sería, pero yo no tengo tiempo todos los días. ¿O cuántos quisieran que nos reuniéramos todos los días? Levanten la mano. Hermana, la vamos a fotografiar para ver si viene. Pero ¿sabe cuál es el principio del diseño? Ya lo dije. Es que estemos en la casa. Pero no el diseño humano, que fue que la reunión tiene que durar 1 hora, 1 hora y media. 3 cantos, recoge ofrenda y predicar. No es el diseño eso es invento de hombres que ha sido útil, sí, en alguna medida, pero no es el diseño de Dios. Pero sí, el diseño incluye que la casa, diga casa, sea una casa que provee pan espiritual. ¿Acaso no comen pan todos los días nuestros hijos? Carne, sopa, pollo, espaguetis, pizzas, hamburguesas. Todos los días comen, ¿sí o no? El diseño de Dios de la iglesia fue ese. Alimenten a mi pueblo todos los días. Denle de comer a mis hijos todos los días. Para que aprendan a ser gobernados por Dios y no por las circunstancias y no por la forma de pensar del mundo.
Porque es cierto, lo sabemos, pero hay que sacarlo. El mundo se metió en la iglesia. El mundo le dice a los creyentes, no tienes tiempo para servirle a Dios. Pero el diseño es, todos los días debe haber pan en la casa. Por eso había pan todos los días en el bendito tabernáculo. Por eso los sacerdotes llevaban ofrendas todos los días. Solo era una figura, solo era una proyección diciendo, la iglesia será alimentada diariamente. Pero ni los pastores lo hacemos. ¿Cómo va a funcionar esto si no estamos en el diseño de Dios? Ese es el punto. ¿Por qué empezamos a ver que nuestros hijos se aburren en las reuniones? Porque eran chiquiticos, los sentaban. Ahí está ese guapo, mire, ese guapo yo lo veo algo seguido. Mire, porque chiquititos nos aguantaban todo. Y si nos hacían una pregunta difícil nos reíamos. Y aunque no la contestáramos. Pero ahora ya de 11, 12 hacen preguntas. Ya le conté yo que un adolescente de 11 años me dijo, ¿y qué pasa si después de que me bautice peco? Primero a saber si te voy a bautizarle, no estoy seguro. Pero le dije, quiero decirte que esa pregunta nadie me la había hecho. Ningún adulto que ha bautizado. Nunca nadie me había preguntado eso. Y le compartí a alguien. Y siendo honesto, ni se la respondí completamente. Fue un strike. Fue un golazo. Entonces cuando uno se siente incapaz porque no ha comido de Dios, no puede responder a los jóvenes. O se va con el legalismo. No es que la Biblia dice así. ¿A cuántos les han hecho preguntas sobre los tatús? No me levante la mano. ¿Pero qué le ha respondido usted? No, eso es malo. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta es esa? No hay ninguna respuesta. Aprenda a contrapreguntar. ¿Por qué te lo quieres poner? ¿Qué te añade? ¿Qué te quita? ¿Qué te da valor? A ver, te hago uno. No, usted no puede. Aunque sea así de market, permite. Y usted se asustaría y dice, pastor, ¿usted? Sí, porque me pregunta, ¿usted se haría uno? Sí, le digo yo. Si lo pagas tú, si me das tanto por el dolor que voy a sufrir, yo me lo hago. De veras, sí, de veras. Eso sí, lo mínimo que te voy a aceptar por indignación de dañar mi cuerpo es $1,000. Ah, no, ya no. Pero no sé, no les digo que no. Yo no les digo que no. Platicamos. Y les cuento la historia y el origen de los tatús. A algunos se las he contado, a otros no. De veras, sí. That's what happened in the beginning. Pero cuando nos sentimos incapaces de proveer pan, entonces cancelamos la reunión del hogar, no la tenemos. ¿Y quién gobierna a nuestros hijos? El internet, su teléfono, sus amigos. Sí, clarito, es todos los días. Es todos los días. Pero no seamos religiosos. 1 hora. No. Si no aguantan 1 hora, hombre, no. Si es real, no aguantan 1 hora. Que sean 15, 20, pero que sean el producto de que usted estuvo con Dios, que usted ha comido pan, que usted puede dar. Ayer, ¿verdad? Fuimos con un amigo en bicicleta. Y él es súper técnico en todo, ¿verdad? De hecho, pues algo científico. Y me empieza a preguntar, ¿llevas neumáticos? No. ¿Llevas aire? Él se refería a unas cositas así que venden. Sí, aquí llevo aire, le digo. No, me dice, espérate, no estoy bromeándome. Todo serio, él es así, formal y todo. Y yo, no, en serio, yo llevo aire. Yo puedo correr 5 horas.
a la velocidad que empiezo, pero tengo aire para correr 5 horas. Entonces, cuando usted tiene pan de Dios, 5 minutos, 10 minutos, van a dar luz. No se trata de 30, 40 minutos, una hora. Ese fue invento de los hombres. En el diseño de Dios, más que quede clarito. Y ojalá nos arrepintamos todos los que estamos acá. Y empecemos. Aunque, perdónenme, aunque la esposa no quiera. Usted se predica solito 5 minutos. Usted dice que bien lo has hecho. Porque ya la esposa dice, no estuvo tan bien. Entonces, pero usted hágalo. Vos hacerlo. Llegue Patti o no llegue Jeremy, se va a llegar. Y la otra va a llegar. Pero hacerlo. El diseño de Dios es eso. Pero nos metieron el culto familiar una vez a la semana. ¿Y quién avanza? El mundo en la mente de nuestros hijos, la tecnología en la mente de nuestros hijos. Y no todas las veces tienen que abrir la Biblia. Esa es otra cosa. A ver, siéntense, hijos, siéntense, esposa, mire, les voy a decir lo que dice la Biblia. No es eso, hermano, no es eso. Es la vida de Dios. ¿Sabe que los evangélicos cristianos, si un pastor no dice un versículo para empezar la Biblia, ese está mal, ese pastor no es bíblico? Y ahora quieren que de todo dé unos versículos. ¿Y para qué está Google? Pues les digo yo. Métase ahí, hombre. Yo le puedo dar 30 versículos que ya dije y no los dije esta mañana. Ya los dije y no los dije, ¿entiende? Como Cantinflas, ya le dije y no les lo dije, ¿sí? El diseño de Dios, hermanos, y la restauración de las cosas que van a pasar, que dice Hebreo, es eso. La casa vuelve a ser casa de pan de Dios. Pero no me diga así, no lo haga, porque verdad, los americanos blancos, porque aquí hay americanos esta mañana, pero americanos blancos, ellos me enseñaron a mí que entendieron que el sí de los hispanos era no. Porque decía, ¿do you understand? Todo el mundo, hágalo. No sé. Yo aprendí, me dijo, Steve se llama él, que tu sí era no. Y que tú que sí entendías, no entendías. La obediencia es sí. Y no diga esta semana empiezo. No, esas son carreras de chucho viejo. Ore, piénselo, planifíquelo y empiece. Prográmelo. Esta semana sí, porque el mensaje del pastor que me tocó, que me golpeó, mentira, nada de eso. Háblelo con su esposa. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo invitamos a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos que se sientan atraídos 5 o 10 minutos estar con nosotros? Allá le digo, ese que es científico, ¿verdad? Me dijo, ¿y vos comés con el teléfono? No, yo como con los dedos. Le dije, no, me dijo, que si comés viendo el teléfono. Y yo le dije, a veces sí. Me dijo, tenés que ser libre de eso, me dijo. Te voy a explicar científicamente lo que pasa, me dijo, cuando uno traga. Y si tú tragas viendo el teléfono, te podés ahogar. Y me explicó. Más que yo soy limitado de cerebro y no le puedo hacer toda la explicación que él me dio. Me quedo viendo. ¿Sabes qué? Le digo yo. Es un defecto que yo tengo. Toda mi vida comí rápido. Porque éramos 6 en la casa y había poquito y había que comer rápido porque si no te volaban la tuya. Entonces, más mi esposa eran 8, pero ellos todos comen despacio. Y yo no soy de eso que voy a comer despacito, ¿no? Y no puedo ver el teléfono porque de hecho ya como rápido, no te preocupes por mí, por eso le digo. Pero volviendo al punto, hermanos, miren. ¿Sabe cómo ustedes? Y con esto vamos a ir cerrando esta mañana, para alegrarnos. ¿Sabe cómo encuentra el diseño de Dios en las cosas? Ya lo repetí varias veces también. Por revelación.
¿Y cómo sé yo que obtuve revelación para mi casa, para mi vida? Tengo entendimiento, lo veo claro, conozco algo que no conocía. Y por eso en la multigracia de Dios y la multiforma de Dios, nada es repetitivo. Lo que Dios quiere hacer en su casa tiene generalidades de lo que Dios quiere hacer en mi casa, pero no es lo mismo siempre. No es lo mismo, no es idéntico. Amén. Entonces la responsabilidad en los hombres casados cae sobre usted. Usted como hombrecito se pone los pantalones espirituales y le pregunta a Dios cómo funciona esto. Y seamos humildes y sencillos. Señor, yo realmente no me la puedo, no la sé, pero quiero entrar en el diseño tuyo para mi casa. ¿Cómo sirvo pan de Dios todos los días en mi casa? Y es que es real el mundo. Sus hijos no pueden tener hambre porque comieron afuera, pero después de 2 horas le piden comida, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos a la hora. Pero es responsabilidad del proveedor. Por eso Dios es proveedor, porque Él provee. Pero Él da pan al que lo va a distribuir. Esta mañana Manuel leía eso. Si usted no lo distribuye, se le va a podrir, se le va a empanzonar el pan. Hermanos, los colaboradores de Dios debe de caracterizarnos que recibimos revelación de Dios, luz de Dios, entendimiento de Dios, conocimiento de Dios. Solo reviso si se me quedó algo para compartírselo. Se me quedaron 3 cositas, miren. La revelación de Dios lo conecta a usted con el propósito eterno de Dios. Pablo dice el propósito eterno de Dios, no el propósito de Pablo. Porque otra vez, perdónenme, pero hay que decirlo, la cultura evangélica nos metió tu propósito, tu sueño. Señores, a Dios no le importa mi sueño, le importa su sueño, le importa su propósito. Esto va contra la corriente, por supuesto, la gente está metida, el propósito de mi vida, no. Al único propósito que a Dios le interesa en la tierra es su propósito eterno, que es dar a conocer a su Hijo. Eso, cuando Pablo entendió que Dios lo iba a añadir, que lo había escogido del vientre de su madre para ser parte del propósito eterno de él, de Dios, le permitió la segunda cosa que pasé por alto: entender que había sido asignado para una obra que le absorbió la vida, que le consumió la vida. La revelación de Dios le ubica a usted en el propósito eterno de Dios. Estoy tratando de hablar muy rápido. Pero también le permite entender cuál es la asignación de Dios para usted. ¿Para qué fue asignado usted? Quiero que sepa con toda y absoluta seguridad, usted tiene una asignación de Dios. Porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Ni las orejas están de balde, decía un amigo mío. Ese griego, vos entendés la expresión, ¿sí? Para algo sirven las orejas, aunque sea para que la mamá la use y le jale la oreja al niño, ¿verdad? Para algo sirve la oreja, hermano. Como miembro del cuerpo de Cristo, quiero que sepa y quiero que se bote de su mente, de su corazón, que usted no está para hacer nada en esta tierra. Usted tiene una asignación de parte de Dios. Por eso es religión decir laicos y ministros. Laicos no existen en la Biblia. En la Biblia es los santos, los ministros de Dios, los obreros de Dios. No hay laicos en la Biblia. Eso separó al pueblo de Dios. Dios nos ve como ministros a todos. Tengamos título pastoral o no, somos ministros del Evangelio. Todos. Como miembros del cuerpo de Cristo. Entender la asignación implica orar, preguntarle a Dios cuál es mi asignación. Y Dios le va a decir,
No de inmediato, porque las cosas así no funcionan con Dios. Dios no se inventó el microwave. Toma su tiempo. En la medida que usted madura, que usted crece, Dios le va a dar el entendimiento de comprender su asignación. Por eso Pablo va a decir, el heredero, cuando es niño, no entiende. Y es igual al sirviente, porque no entiende. Pregúntenle a Ryan si sabe que la mamá tiene $500,000 de cuenta. No, no sabe. No sabe. Entonces Dios no te puede describir tu asignación si todavía somos niños espirituales. Si todavía nos enojamos por cualquier cosa. Si todavía pensamos irnos de la iglesia por cualquier tontera. ¿Cómo te va a revelar Dios? Si es eterno, si es santo, si es tremenda responsabilidad. Y la tercera cosa que se me pasó, mira. Le dije que cuando le leí esa parte, dice que le absorbió la vida, a pesar de muchas tribulaciones que le tocó vivir. La revelación de Cristo, Pablo, le permitió vivir con gozo del Espíritu, a pesar, escuchen esto con delicadeza de oídos espirituales, a pesar de profecías. Agabo le dijo a Pablo, Pablito, no vayas, no subas a Jerusalén, porque te va a pasar esto. ¿Era profeta de Dios Agabo? Sí era profeta de Dios. La profecía era correcta, sí era correcta. Pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, sino que prosigo. Si yo les digo, si ustedes todos quisieron servirle a Dios, yo de parte de Dios les digo, es un ejemplo, mañana les va a ir re mal. Usted me dice, pastor, ya no vamos a servir. Pero a Pablo le dijeron, Pablo, te va a ir mal, tribulaciones. Y el Espíritu Santo le decía a Pablo, Pablo, en cada ciudad te van a apedrear, te va a ir mal. ¿Quieres servirme? Para esto fui. Esta es mi asignación. Pablo lo va a decir en sus palabras. Se dijo y se cumplió en mí, dijo Pablo. Sufrí tribulaciones. Que cuando somos colaboradores que alcanzamos un nivel, Dios te va a revelar la asignación que se te ha dado. Por eso es importante salir de la etapa de niño para escuchar la voz de Dios que te dice tu asignación. Vamos a parar. Póngase de pie, por favor. Gracias por haber venido a tocar esta mañana, John Paul. Me diste una gran noticia, ya va a ser papá de segundo varón. Allá dicen, este tiene pulso. Y si estás buscando a la niña vas a tener 4 varones, pero bienvenido. Dice la teoría que te salieron 2 varones, el tercero varón. Vos créele a Dios. A ver, hermanos, reflexionemos un momento. En su corazón reflexione. Creo que las cosas más importantes que esta mañana Dios nos ha permitido escuchar de su palabra es que nos quiere dar entendimiento, conocimiento, claridad, luz del Evangelio. Nunca jamás el Evangelio fue oscuridad. Y preguntarle a Dios usted en su corazón, las decisiones importantes que está tomando reflejan la mente de Cristo. Participa en la naturaleza divina de la que me has hecho partícipe. Gracias a Dios que somos seres humanos débiles, con errores, pecados, fallas. No se lo digo ni por humillar a mi propia familia ni mi propia vida, pero es cierto. No ha habido pan para la casa todos los días. Pero estamos en tiempos de refrigerio.
de arrepentirnos y obedecer al Señor. Y no se trata de imponer una hora, media, no. Se trata de dar, a veces muy rápidamente, una palabra de Dios que dará dirección, que dará fortaleza, que dará luz, que unirá los vínculos. De nuevo, el mundo y Satanás luchan arduamente para separar el amor de nuestros hijos hacia nosotros y de nosotros hacia él. Por eso dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu y los padres volverán. El amor, le dijo, el amor del Padre. Yo uso esta expresión con los jóvenes y le digo, quiero que sepas, por muy amigo que sea tu amigo, jamás llorará lo que tu mamá lloró por ti. Jamás se preocupará lo que tu papá se preocupó por ti. Jamás. Es tiempo de restaurar esa relación que tiene un diseño de Dios, de padre e hijos, padre e hijas, madres, hijos, madres, hijas. Y no le crea a lo que usted ve, a lo que usted ha experimentado. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de restauración. No diga, ya mi hijo ya está viejo, nunca entendió. No diga eso. Para Dios no hay cosa imposible. Usted tiene llave para hacerlo. Con su marido, con su mujer, usted tiene la llave para hacerlo. Padre, te agradecemos. Revélanos la asignación también. La asignación. Revélanos la asignación. Trae luz y trae claridad a la asignación